la gloria a Dios, hermanos. Tomen asiento, que Dios los bendiga. Yo llevo, hermanos, más de 20 años dedicado al ministerio de la predicación del Evangelio. Y usted no me va a creer que la gran lucha que yo he tenido toda mi vida, mi peor enemigo no ha sido el diablo. Mi peor enemigo ha sido el sonido. Toda mi vida, hermano. Una vez estuve predicando en un evento grande. Habían contratado a uno de los mejores ingenieros en sonido que me amplificara esa campaña. Habían pagado casi 600,000 pesos al famoso profesional de lo que era el sonido. Sonaba espectacular las alabanzas. El coordinador tenía un desplante y yo decía, ¿cómo va a sonar la palabra? Y cómo el diablo va a reventar el oído de muchos carnales. Van a tener que escuchar la palabra. Llegó el momento de predicar, me subí y el mismo sonidista decía, no sé qué tiene ese hombre, pero es terrible amplificarle a ese predicador. Se la acoplaba, meneaba las teclas, se paraba, arreglaba un parlante, se iba para atrás, tiraba otro cable y daba órdenes, tiraba otros parlantes y todo, hermano, se transformaba en una acoplación. Hasta que llegó el momento, y desde ahí que yo tengo una costumbre, y muchos me han dicho por qué lo hago, porque yo creo que lo de Dios es sagrado y es santo. ¿Cuánto me dicen amén? Y nunca he dejado de orar. Unge los parlantes, Señor, las cuerdas vocales y el sonido, para que tu nombre fluya y tu palabra sea glorificada. Y en esta noche que el Señor unja y bendiga el sonido y nos ayude a poder predicar la palabra. Hermanos, mi tema, preservando la doctrina, la visión conservadora de la iglesia. Reciba la unción, pastor. La iglesia de Cristo es la única, escúchalo, institución en la tierra que preserva, que defiende la verdad de Dios a los engaños y a los males de las herejías y de las artimañas del diablo. La iglesia está combatiendo 3 áreas de doctrina. Lo que la iglesia debe conocer y debe entender, ¿cuál es la doctrina? Está la doctrina de Dios, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. La doctrina sana, la doctrina, aleluya, que emana de la presencia del Señor. Cuando me dicen amén. Y está la doctrina del diablo. La doctrina del diablo es la doctrina corrupta, es la doctrina herética, es la falsa doctrina, la falsa enseñanza. Pero cuidado, detrás de la sana doctrina, detrás de la doctrina del diablo, también está la doctrina de los hombres. Cuando me dicen amén a la palabra. Entonces, lo primero que tú debes aclarar, ¿cuál es la doctrina? Hechos, la Biblia dice en Hebreos 6 del 1 al 2, los principios elementales de la fe es la doctrina. 1 Corintios 3 del 1 al 3 dice que los males de las fracciones de la iglesia puede ser la doctrina. 2 Juan verso 9, la desobediencia a la doctrina bíblica puede traer desequilibrio dentro de la iglesia. 1 Corintios 5 del 1 al 13, la Biblia dice que la doctrina produce disciplina en la iglesia y es una doctrina viva. Cuando me dicen amén. 1 Corintios 10, 23 y 32 habla de los límites de la libertad que tiene la buena y la sana doctrina. Por eso yo me gozaba en este lugar, porque apenas cuando yo entraba con los hermanos, yo veía al pastor haciendo guerra espiritual. Yo todavía creo que el poder del Espíritu Santo no solo es palabrería, no solo es sana doctrina, el poder de la palabra es lo que dijo Pablo. Yo no he venido con palabrería ni con vana sabiduría, yo he venido en el poder de la palabra. Porque todavía creen que la palabra tiene poder. La palabra sana a los enfermos, la palabra echa fuera demonios.
La iglesia está fundamentada en la doctrina. Ningún mormón me dijo amén, ¿ves? ¿Verdad que te comí los amenes? Timoteo era un joven predicador. Recibe la instrucción del apóstol Pablo. Los historiadores dicen que aproximadamente de 30 a 40 años Pablo le escribe a este joven predicador, pastor, evangelista, hombre de la palabra, y aquel hombre que Pablo había formado. Yo le venía diciendo a un hermano mientras veníamos en su camioneta, yo le decía, el diablo en Chile nunca nos ha podido atacar a través de la persecución, nunca nos pudo, aleluya, clausurar una personalidad jurídica para poder predicar la palabra, nunca, aleluya, nos ha bombardeado dejando un decreto que no nos dejen predicar en las calles, bendito sea Dios. Pero el diablo hoy día está usando una estrategia más grande y más poderosa, que es la ley antimoral, la ley que viene del infierno, y esa ley satánica puede contrarrestar el poder de la palabra y el poder de la doctrina. Pero el diablo hay que echarlo fuera de los templos, y el diablo hay que echarlo fuera de los lugares donde está la palabra, y le van a decir que la palabra tiene poder. Porque todavía dicen amén que la palabra tiene ese poder. Primero, ay hermano, que está bueno esto, ¿eh? ¿Usted es pentecostal o no? ¿Pero le gusta la palabra o no? El apóstol Pedro, en segunda de Pedro 2, del 1 al 4, la Biblia dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejía destructora, aún negando al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Estos son los apóstatas, hermanos, de la doctrina teológica. Muchos seguirán sus desilusiones, muchos, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Es el tiempo que estamos viviendo. La iglesia va a tener que preservar lo que un día recibió Pablo, teniendo en mente los tiempos de crisis para la iglesia, teniendo en mente los tiempos postreros para el cristianismo, porque el cristianismo no está fundamentado en una filosofía, en mito, en fábula o en leyenda. El cristianismo está fundamentado en el poder de la doctrina, que es columna y baluarte de la verdad. El diablo hay que meterle palabra de Dios para que respete la iglesia, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos todavía le pueden creer al diablo, hermano? El apóstol Pedro escribía a los judíos expatriados por toda Europa, Asia y África, que por toda la avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas sobre tales ya de largo tiempo. Pero la condenación no se tarda, dice Pedro, y su perdición no se duerme, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservado para el día del juicio. El autor de los Hechos capítulo 17 verso 31, la Biblia dice, por lo cuanto hay un día, ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, con aquel varón, dando fe y testimonio de haberlo levantado de entre los muertos. Hermano, vamos a demostrarle a este gobierno, vamos a demostrarle a esta sociedad en Chile que la iglesia evangélica protestante, sobre toda la línea pentecostal conservadora, es una iglesia que está fundamentada en la palabra, que es columna y baluarte de la verdad, y que la iglesia no es creada por una institución humana, que la iglesia es fundamentada en la presencia, en la gloria y en el poder que tiene la palabra. Yo pensé que iba a sacar más amén, hermano, en esta noche.
enseñanza bíblica doctrinal debe estar estrictamente de acuerdo con el mensaje divino revelado, ya sea en el Antiguo o en el Nuevo Testamento. Cuando me dicen amén. La palabra ortodoxia significa que está fundamentada en los fundamentos del cristianismo, que el fundamento del cristianismo está revelado en la Sagrada Escritura, en la única fuente del verdadero conocimiento de Dios, de su doctrina y de la maravillosa salvación que solo está en Jesucristo. Porque el apóstol Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Aleluya, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que le compran. Uno de los predicadores contemporáneos en Estados Unidos abiertamente está negando la deidad y la divinidad de Jesucristo, diciendo que Jesucristo no es verdaderamente Dios y que Él no puede ser adorado y alabado. Dios reprenda al diablo. El propio Juan, en el libro del Apocalipsis, cuando ve que el ángel viene, alabado sea su nombre, y le da la revelación, dice la palabra que Juan se postra a los pies del ángel, y el ángel reconoció la deidad y la divinidad de Jesucristo, y le dijo: Juan, no me adores a mí, yo soy consiervo tuyo, solo levanta tus manos y adóralo a Él. Cuando levanta las manos y adoran, ¿cuánto dicen amén a la palabra? ¿Cuántos creen que Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por los siglos de los siglos? Cuando se sacan una amén a la palabra. ¿Queréis defender la doctrina? Primero conoce tu doctrina. Primero conoce tu doctrina. Uno de los más grandes apologistas de este siglo XXI dice: no se puede defender la doctrina si no hay un buen fundamento de qué es la verdadera doctrina. Mira, que se te convirtió el amén. Pero cuando vemos la ortodoxia doctrinal de la iglesia, primero hay que aclarar que la palabra ortodoxia en la realidad cristiana significa, escúchalo, absoluta conformidad, absoluta. Viene del verbo absoluto. Hoy día el relativismo moral dice que la Biblia no es absoluta y que nadie tiene la verdad. Que tú puedes ser una persona de conocer el bien y el mal y abrirte a las filosofías del mundo, porque nadie puede adueñarse de la verdad. Mentira, Señor. La Biblia dice en Juan capítulo 14, verso 6, Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando dice amén a la palabra. Esta palabra, hermano, es un principio bíblico y elemental y doctrinal. Me van a disculpar los pastores que van a paneles de televisión. Me van a disculpar los pastores que hacen, hermanos, defensa del cristianismo, cuando lo menos que ellos hacen es citar la palabra del Señor. Su discurso es, hermano, como le llaman en el barrio, es un discurso aguachento, un discurso sin fundamento. Su lenguaje deja mucho que desear. Y yo digo, ¿dónde están los defensores como Juan el Bautista? ¿Dónde están, aleluya, los hombres de santidad como José? ¿Dónde están los profetas que iban al mundo sacerdote político corrupto y a los sacerdotes corruptos de la época como Jeremías y se paraban así, dice Jehová? ¿Dónde están los profetas como Amós, que estaban en el campo mientras ellos araban la tierra? Dice Amós: vino palabra de Jehová. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero yo estaba cuidando cuando vino palabra de Jehová y dijo: hijo de hombre, ve y profetiza a la casa de Israel. ¿Dónde están los predicadores como el príncipe de los predicadores? Como uno de los más grandes predicadores después de Jesucristo, el hombre
más intelectual de la historia después de Jesucristo fue el apóstol San Pablo. ¿Dónde están los predicadores, los defensores de la palabra? No defendamos nuestros letreros, no defendamos nuestra trayectoria, no defendamos nuestra liturgia, defendamos la poderosa palabra que tiene poder para cambiar nuestra sociedad. Cuando se sacan amén esta palabra, ay hermano, yo siento la gloria de Dios. Según la Biblia, Cristo está edificando su verdadera iglesia a través de su verdadera doctrina. Siempre habrá hombres que amarán la palabra. Siempre. En toda la historia, en todas las épocas, hubieron hombres que se guardaron y amaron la palabra. El diablo ha sido astuto en la historia y no arroja principios para atacar a la iglesia. Los primeros 100 años del cristianismo bíblico, primitivo y apostólico, dentro de los primeros 100 años, ya Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, había aniquilado y matado a esa antorcha de héroes de la fe que fueron los 12 apóstoles originales que se levantaron dentro de los primeros 40 años del cristianismo bíblico y apostólico. Pero todos los que eran martirizados, todos terminaban honrando a Jesús de Nazaret. El propio apóstol Pedro, cuando fue arrestado por Roma, hermano, y exiliado, le dijeron: reniega contra la fe o si no vas a ser crucificado. El doctor John Fox dice en su libro, el libro de los mártires, él dijo que el apóstol Pedro, pidiéndole él al emperador romano: mátenme crucificado, pero yo no seré digno de morir como mi maestro, sino quiero ser crucificado cabeza abajo, pies para arriba, porque el único que pudo cargar la cruz verdadera es Jesucristo, el Hijo de Dios. Cuando el diablo ve la cruz de Cristo, la cruz reprenda al diablo. ¿Cuántos creen que la cruz de Cristo tiene poder? Los discípulos, Jesús declaró que edificaría su iglesia. Mateo 16, 18. El diablo te quiere atormentar. El diablo está creando estas leyes antimorales, antivalores, antiprincipios, para enmudecer la lengua de los predicadores, para que se paren en las calles atemorizados y tengan terror y pánico cuando vean dos pervertidos y degenerados inmundos que se pasen por las calles besándose y tomándose de la mano. Aquí se van a conocer a los verdaderos adoradores que alaben a Dios el Padre en espíritu y en verdad. Aquí se van a ver los valientes de la ley. ¿Queréis preservar la doctrina? ¿Queréis preservarla? Va a venir el tiempo de la persecución en este país. No estoy diciendo nada nuevo. Esto estuvo profetizado desde los inicios del cristianismo en esta nación de Chile, que llegará un día. Pastor, está profetizado desde el año 1950 bajo el obispo Umaña Salinas, el primer obispo de la iglesia JB 440 de la Alameda. Él profetizó: Chile será para Cristo. Hace rato que Chile se farrió la bendición. Nosotros teníamos que haber tenido canales de televisiones propios en este país. Nosotros somos los que debíamos haber tenido universidades propias para poder gobernar nuestra nación. Nosotros teníamos libertad para pararnos en las calles y predicar la palabra, hermano, pero todavía hay un ejército que está preparándose para combatir al diablo. Y esta vigilia no hemos venido a perder el tiempo. Esta vigilia es para preparar al escuadrón del ejército de Jehová. ¿Cuánto le dan un aplauso de alabanza al Señor? Amén. La columna de este edificio
son las doctrinas bíblicas fundamentales, las cuales dan sustento a ese edificio espiritual, según lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 3, versos del 9 del día 16. La iglesia es edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Efesios capítulo 2, verso 20. El orden de la frase apóstoles y profetas deja claro que la doctrina de los apóstoles, citada en Hechos 2:47, se refiere a las grandes enseñanzas que recibieron de Jesús y que fueron comisionados a enseñar también a sus discípulos. No se trataba de una doctrina particular de los apóstoles, no eran doctrina de Pedro, de Juan, de Jacobo, de Pablo, sino la misma enseñanza por Jesús de Nazaret. La alusión a los profetas se trata de los profetas de la iglesia primitiva que afirmaban por el Espíritu Santo la grande doctrina y la grande enseñanza de la Biblia. Hermano, hay que pedirle a Dios que en este tiempo levante profetas verdaderos de Dios. ¿Sabe quiénes son los profetas verdaderos? Me van a disculpar los que tienen el don de profecía, que profetizan para edificar la iglesia local de una determinada denominación, pero el verdadero profeta, el que recibe la palabra ungida y revelada del Espíritu Santo, se para en medio del gobierno político, en medio del sacerdocio político, y le dice a la clase de la sociedad en Chile: así dice Jehová el Señor. Y cuando el profeta habla, la palabra lo respalda. Hay una crisis, hermanos. Incluso en nuestras propias iglesias estamos viviendo una crisis tremenda. Gente que está perdiendo convicciones, gente que está perdiendo, hermanos, formaciones que por años sus pastores le han dado, gente que se está desviando cada vez más. Si hoy día en Chile no hemos farriado, hermanos, de poder predicar la palabra con la plena libertad. De aquí hay gente que viene a esta vigilia y no están definidos. Aquí hay gente que visita esta iglesia de cruzada de poder, pero más que recibir, vienen a colar. Usted no venga a colar, usted no venga a ser un espectador, usted venga a ser un hombre poderoso en las manos del Señor, que se impregne y se pare en el nombre de Jesús de Nazaret para predicar su palabra. La misma Biblia habla del orden y la frase apóstol y profetas, que indica que se trata del don profético más extraordinario de los predicadores. Aquellos días que fue dado por el mismo Espíritu Santo, según Efesios capítulo 4, verso 11. Y dice que ellos son constituidos para la edificación del cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Hermano, para poder contrarrestar al diablo, primero debemos estar edificados. Y no solo edificados, debemos estar bien enseñados. Y no solo bien enseñados, debemos estar bien preparados para que cuando vengan esos incircuncisos y vengan esos enemigos como los amorreos o los amalecitas que se enfrentaban en el tiempo, hermano, de Josué, aleluya, de Josué. Cuando Josué venía a los amalecitas, él se paraba en el monte, alabado sea Dios, lo había aprendido a los pies de su maestro, a los pies de su profeta, a los pies de su caudillo, a los pies de su legislador llamado Moisés, a tal extremo cuando Moisés veía en el monte a los enemigos y Moisés bajaba sus brazos, todos los amalecitas venían y atacaban al pueblo de Israel. Moisés cansado, cuando Josué levantaba las manos del cansado profeta, los amalecitas retrocedían. Por eso que Dios preparó a Josué para ir a conquistar la tierra prometida, porque todavía Dios tiene promesa. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Jesucristo. ¿Me puede dar un poquito de retorno, no? ¿Veis que estoy con la garganta hecho pedazo y no la escurrí? Hermanos, los edificadores de este edificio, 1 Corintios 3 del día al 11, Pablo enseña que la edificación de la iglesia es efectuada por los ministros del Señor,
que están escritos en el versículo 11. La Biblia declara que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. En el contexto de Efesios 4:11 vemos a los edificadores que Dios ha dado a la iglesia, tales como profetas, no estos cochufletas que se andan ungiendo solos. Me van a disculpar y no quiero ser grosero con ellos, pero hermanos apóstoles que ni siquiera, aleluya, pueden gobernar 10, 20 hermanos en una iglesia y se andan ungiendo apóstoles. Qué falta de respeto es esa al ministerio del apostólico, porque el ministerio de los apóstoles eran aquellos enviados, mensajeros que levantaban obra, hermanos, y tenían el modelo original de los 12 discípulos de Cristo. Y Pablo teniendo las señales, los prodigios, los milagros, teniendo, hermano, la doctrina revelada propia por Jesucristo, el Hijo de Dios. Él dijo: yo no soy apóstol. Le dijo a los corintios: cuestionen mi apostolado. Puedo ser un apóstol abortivo, pero cuando les mira después de su fruto, le dicen: pero vosotros, ustedes son el sello de mi apostolado. Hermano, los verdaderos apóstoles vienen del corazón de Dios. Estos hombres llamados profetas, estos hombres que aparecen 3 veces en la Biblia llamados evangelistas, de los cuales yo por más de 20 años fui constituido, aquellos pastores, aquellos defensores maestros de la palabra, ellos emplean los materiales de la doctrina cristiana para construir este edificio espiritual. ¿Sabe usted, hermano? Como decía mi pastor en la oportunidad, la iglesia debe volver a lo espiritual que Dios le dio a la iglesia. La iglesia debe volver a la unción de espiritual. La unción espiritual es la que pudre el yugo del diablo. La Biblia dice que el apóstol Juan le escribe, hermano, a los expatriados judíos por toda Europa, y le dice: vosotros habéis recibido la unción del Santo. Vosotros habéis recibido la unción del Santo. Alguien llamó diciendo: ¿qué es unción? Unción es poder mojar la camisa como la estáis mojando y tirársela al auditorio para que tenga la unción. La unción es el pañuelo que reciba la gente para que reciba la unción. No, señores, la unción, aparte de orar, aparte de ayunar, aparte de conocer la palabra, la unción es tener a Cristo completamente desde la mollera a la planta de los pies. Cuando tú tienes a Cristo, tú tienes la unción de Dios. Cuando tienes la unción de Dios. Y debe conocerse la unción, hermano. No es unción que un día oráis: Señor, úsame, cataraba, que te mandáis una lengua, lloraste 20 minutos, salí al punto de predicación, te miraron un palabrazo y decís: ay, ya no quiero nada con el evangelio. ¿De qué unción estáis hablando, hermano? ¿Sabí que lo que es la unción? Te va a sorprenderte, pero te lo voy a enseñar. La unción es que yo un día llevo más de 5 años haciendo evangelismo en pleno paradero 25 de Santa Rosa, hermano, al lado, hermano, del metro Santa Rosa. Ahí llevamos años, hemos ganado cientos de almas para honrar el nombre del Señor. Y un día pasaron unos trachers, pasaron unos punkis, pasaron, hermano, de estos jóvenes que se visten de negro, y mientras predicaba un hermano, ellos, hermano, le hacían con los dedos los signos satánicos, le mostraban las cadenas, hermano, le mostraban los fotocos, se mofaban y se reían. Yo los miré y yo dije: Dios mío, qué tremendo no poder ir para allá y ponerse en guardia con uno de ellos y enseñarle que Jesucristo no puede ser burlado. Es tanta la unción que a veces está en el hombre que faltó que yo dijera esto. Y habían unos jóvenes vendiendo helado, maní, hermano, esperando que la gente tomara la locomoción. Pescaron unos bates, unos fierros, y mientras ellos caminaban, tomaron los bates y los fierros y decían: que venía a pasarte película con los hermanitos, ¡pah! Que venía a pasarte rollo con los hermanitos, ¡pah! Y cuando yo vi eso, hermano, yo fui de ellos y yo decía: ponle otro más fuerte, pégale la cabeza,
pegaré los pulmones para que nunca se rían de la palabra de Dios, porque la palabra tiene poder. Pastor, eso es violencia. No, señores, eso es marcar el territorio al diablo. Eso es unción. Cuando tú tienes convicción, cuando el diablo te respeta, cuando el diablo, hermanos, sabe que la iglesia defiende algo que es divino y que no es humano, y vamos a tener que meternos con Dios, hermanos, para que el diablo nos empiece a respetar hoy más que nunca la iglesia. Ya no estamos en los tiempos para que Satanás, el diablo, hermano, venga a atormentar al verdadero ejército de Jehová. La Biblia está llena de hombres valiosos, príncipes de la palabra y del mensaje santo del evangelio, que Dios le dio victoria. Hoy nosotros necesitamos conocer la victoria. Yo honro a su pastor, porque él que organiza estas vigilias, él podía estar predicando todos los meses. Él invita a un predicador y él predica, él invita a un predicador y él predica, pero se nota la humildad y el amor al cuerpo de Cristo. Esto hay que empezar a practicarlo en todas las comunas. Cuando hagas un evento, no te pongas en el púlpito, deja que los pequeños, deja que los que no conocen a nadie tengan la oportunidad, porque hoy más que nunca necesitamos verdadero ungido de Dios. Cuando dicen amén a la palabra, la iglesia de Jesucristo es una iglesia que guarda la sana doctrina. ¿Cuántos están guardando la sana enseñanza? La iglesia de Cristo es vista en un lenguaje figurado como una casa, como una familia. La Biblia le llama también y emplea la expresión columna y baluarte. Me encanta esa palabra, que indica, cuando habla de columna, de baluarte, habla de un apoyo y ya habla de un sustento. La iglesia está apoyada. ¿En qué está apoyada? La iglesia está apoyada en la cruz de Cristo y está apoyada. Es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo, hermano. Él es la cabeza. Nosotros somos su cuerpo. Estamos apoyados en Él, y si estamos apoyados en Él, Él nos va a sustentar. Si estamos apoyados en Él, Él nos va a sostener. Cuando dicen amén a la palabra, y vendrá el diablo, y vendrá el infierno, y vendrá los demonios, pero no van a poder contra tu vida, porque tú estás apoyado y estás fundamentado en la palabra. Cuando hablamos de apoyo, de sustento, estamos hablando de una construcción que podemos aprender. Es que debemos fielmente preservar aquello que hemos recibido de parte del Señor. La verdadera iglesia es aquella que se mantiene fiel en toda la sana enseñanza bíblica de la Biblia. La doctrina que es fiel. La doctrina que es fiel. A veces hay gente que lo único que quiere, hermano, es pervertir la enseñanza. Y a veces los pobres pastores, para que no se les vaya la gente, disertan de algunos principios y de algunos valores que la palabra le enseña. Pero si Dios llamó al pastor, el pastor entenderá que no tiene lazo y no tiene, hermano, compromiso con ninguna familia de la iglesia. Por muy grande que entregue el diezmo, por mucho que se dicen que pegaron el primer ladrillo de la congregación, no, señores, la doctrina no se cambia, la doctrina no se vende, la doctrina no varía, la doctrina no se pervierte, que se pervierte el diablo, pero su palabra permanece para siempre. Cuando levantan las manos y dicen amén. Por eso que cuando vemos el significado columna y baluarte de la verdad, 1 Timoteo 3:15, que habla del respeto, la iglesia, y que esos términos indican la fundación del cuerpo de Cristo, en lo que se refiere a la verdad del evangelio, el comportamiento requerido de la iglesia según el texto, para que sepas cómo debe
debe conducirte en la casa de Dios, que revela su naturaleza, que es en el sentido que ella debe tener un comportamiento digno, santo, poderoso, en la unción ante un mundo perdido, pecador. Eso porque la iglesia del Dios vivo es un pueblo santo, separado del pecado, separado de la mundanalidad. Por lo tanto, la iglesia es la demostración viva y santa de la verdad del evangelio. Su papel es el que sustenta, el que mantiene, aleluya, el que defiende la verdad contra todo error, contra toda imposición, ya sea intelectual, religiosa, filosófica, cultura e incluso hasta los falsos maestros. La verdadera fue concebida la iglesia, aleluya, que está fundamentada en la verdad de la cruz de Cristo. Todo error y herejía deben ser refutados por la misma palabra. Por eso que Pablo le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello y de la doctrina. ¿Qué doctrina te está haciendo bien? Hay doctrina que te están elevando tu alma al cielo, hay doctrina que te están lavando de tus pecados, hay doctrina que te santifican, hay doctrina que purifican tu corazón, hay doctrina que te hacen estar lavado en la sangre de Cristo. Esa es la doctrina que la iglesia necesita. La sangre de Cristo todavía tiene el poder cuando están sumergidos en la sangre de Cristo. Necesitamos preservar, guardar identidad como iglesia. La iglesia es tan sencilla, hermano. ¿O no? La iglesia es sencilla. Mire, nosotros compramos, y algunos años atrás, la propiedad donde hoy día tenemos el ministerio. Cuando nosotros compramos, yo invité a un predicador que no se lo voy a nombrar, no, usted se va a desolucionar. Y cuando él estaba predicando, hermanos, el púlpito que yo tenía en la iglesia en esos años era la tarima de nuestras campañas. El cortinaje que teníamos de la iglesia eran cáscaras de, hermanos, de cajas de huevo que estaban pegadas en las murallas. El techo que ellos tenían eran unos zinc que estaban todos manchados con orina de gato y de perro. Y cuando él se paró, con tanto gozo lo invité, le hice una ofrendita y lo bendije. Cuando él se paró en el púlpito y dijo: y esta es la iglesia del pastor Elvis Rojas, y malo que se quiebran, este ordinario galpón es donde ustedes se congregan. Cuando dijo eso, los hermanos agacharon la cabeza, me miraban a mí, y yo traté de usar la madurez. Y yo dije: qué predicador con tanta falta de sabiduría. ¿Acaso cuando él empezó en cuna de oro? ¿O es el típico liderazgo como el rey Salomón? Pero los verdaderos hombres de Dios, esos hombres de Dios empiezan de abajo. Los verdaderos hombres de Dios primero pagan el precio. Los verdaderos hombres de Dios son los que lloran, son los que sufren, son aquellos que se les llueve la iglesia, se paran en el altar y le dicen: Señor, tú sabes que no puedo comprar una plancha de zinc, que no puedo arreglar con una canaleta, porque todavía esta iglesia es una iglesia que es pobre, pero lo más grande, hermano, no es que la iglesia sea pobre, lo más grande es que esté la gloria y la presencia del Señor dentro de la iglesia, cuando está el Espíritu Santo, cuando está la palabra, cuando está la presencia de Dios, que se arrepiente al diablo. Hay muchas iglesias que tienen aire acondicionado, hay muchas iglesias que tienen grandes casinos, hay iglesias que tienen grandes estructuras, pero Dios no está ahí, Dios no se mueve, Dios no es glorificado. Pero gloria a Dios, donde se alaba al Padre, al Hijo, en espíritu y en verdad. A su nombre. Cuando le dan un aplauso de alabanza al Señor, hermano. ¿Quién no ha sentido el poder en la iglesia? ¿Quién ha sentido que Dios está en su iglesia?
Yo he sentido y gente cuando me visita dice: pastor, mantenga, cuide lo que tiene, porque lo que usted tiene no está en cualquier lado. Y como decía el pastor, hay libertad para alabar a Dios, hermanos. Cuando yo veo una persona loca en el espíritu, yo me contagio y yo digo: yo también soy un loco más. Bendita locura del evangelio. Porque cuando tú ves, hermano, que la palabra está dentro de la iglesia, está la sana enseñanza, está la sana doctrina, le vamos a decir al diablo que todavía el Espíritu Santo sana a los enfermos. Le vamos a decir al diablo que todavía el Espíritu Santo hace milagros. Le vamos a decir al diablo que el Espíritu Santo todavía confirma y salva las almas. Le vamos a decir al diablo que todavía la iglesia no tiene miedo a Satanás. Le vamos a decir al diablo que la iglesia todavía tiene poder. Cuando dicen amén, 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 amén. Cuando levantan las manos y dicen: alabado sea Dios. Cuando todavía tienen fuerza para guerrear al diablo. Y te rama con la bajita, un rama con la masanda, arrepata la puta la jaya, un rama sacata la joya, arracuta la batalla, arraca la sopa, arracuta, arracata la cuando todavía levantan las manos, cuando todavía, hermanos, tienen fuerza para guerrearle a Satanás, cuando todavía quieren que la palabra se haga vida. Ay, no sé si vamos a terminar, hermano, pero si se mete Dios, que Dios le eche leña al fuego. Cuando todavía, hermanos, tienen fuerza y alaban la gloria de Dios. Vengo años defendiendo esta sana enseñanza. Tomen asiento los que pueden tomar asiento. Termino diciendo: gracias a Dios, dice el diablo. Los engaños solamente pueden medir en contraste con la verdad infalible de la palabra de Dios. Termino diciendo que los peligros, la infiltración herética en la iglesia, hay tres textos que pueden refutar, que pueden advertir toda enseñanza que amenaza la verdadera palabra. Hechos 20, 28 al 30 habla de los lobos rapaces que entrarían en medio del pueblo de Dios. Estos lobos representan a los falsos obreros que solo cuidan de sí mismos y no aman el rebaño del Señor. Segunda de Pedro 1, del 1 al 2, se refiere, fundamento 2, a los que alcanzan una fe igualmente preciosa a los que tuvieron fe antes que nosotros. Esa fe preciosa debe vivirse, enseñarse en todas las eras de la iglesia. Tercer valor, Gálatas 6, del 6 al 10, menciona personas que experimentan la gracia de Dios y fácilmente abandonan la fe recibida y la cambian por otro evangelio. Que Dios nos ayude a cuidar este santo evangelio. Termino diciendo, hay niños que facilitan el surgimiento de herejías y otros males semejantes. Veamos estos aspectos, otros males semejantes, como por ejemplo, aquí deben haber varios, se le va a ir el avivamiento a varios. Aquellos que son inmaduros espiritualmente. Inmaduros.
Los inmaduros son aquellos que todo les molesta. El pastor no lo puso en la puerta, se taiman y se van. Los inmaduros son aquellos que cantan la alabanza que a ellos no les gusta, se amorran y se van. Los inmaduros espirituales son aquellos que el pastor le pone la palabra y dicen: ya mi pastor no me ama, me la tiró a mí, me predicó el mensaje a mí. No, señores, el verdadero hombre de Dios, el verdadero soldado, el verdadero hombre que tiene madurez espiritual, le dirá al diablo: de aquí no me mueve nadie, aquí está la verdad, aquí está la palabra, aquí está la enseñanza, aquí está mi siervo. No es un hombre perfecto, pero es un hombre de Dios. Como una nítida distinción entre un niño y un adulto en la fe cristiana. El recién nacido con la fe requiere cuidado especial por ser más vulnerable a las herejías, porque es un inmaduro espiritual. Pero cuando tú tienes solidez, hermano. Una vez yo invité a un predicador, pues yo también invito a un predicador, y dijo: yo sé que mi pastor Elvi predica fuerte, pero yo les voy a predicar. Y yo predico fuerte. Cuando estaba predicando, hermano, los hermanos le gritaban de abajo con respeto y decían: que están buenos los caramelos y los dulces. Nos vamos a poner diabéticos espirituales. Y después, cuando se bajó, dijo: pastor, perdóneme por haber metido muy fuerte la palabra. Y lo escuchó un hermano y le dijo: mi pastor, con el respeto que usted se merece, pero mi pastor lo tiene tan bien enseñado que nos mete poroto con cuero chancho. Y usted puede traer poroto con cuero chancho, con huesito de carne, le puede meter longaniza, choripán, le puede meter no sé qué, y el estómago lo tenemos apto para recibir la palabra de Dios. Es así, cuando tú quieres un buen alimento, ¿qué importa que venga el diablo? ¿Qué importa que venga a levantar bandera? Levanta la bandera, pero córrela como río, porque el único que levanta bandera es Jehová Nissi, es mi bandera. Estoy terminando. Está la subversión espiritual. Eso puede ocurrir con personas de la iglesia que, además de inmaduras, son carnales. Se me chispoteó. Carnal. Usted sabe los tres tipos de hombres que están en la Biblia: el carnal, el espiritual y el natural. ¿Cuántos naturales y carnales vemos aquí? Son aquellos, hermanos, que además de inmaduros son carnales, que se dejan llevar por nuevas ideas, principios, actitudes sin respaldo bíblico. Mi pastor, tenga cuidado, no pueden echar los pacos. Hace poco llegó un pastor, hermano, a la iglesia. Yo estoy trabajando y yo estoy haciendo una ampliación con los hermanos de 16 metros de fondo de un segundo piso, y llegó un pastor y me dijo: ¿cómo está, siervo? Y le dije: hola, pastor, Dios le bendiga. Pastor, no es chisme, no es cagüín, pero yo venía a hablar con usted. Que el otro día yo estaba ahí, se reunieron unas vecinas acá del sector y me dijeron: oye, pastor, ya lo voy a decir, se llama Rodrigo. Oye, pastor Rodrigo, ¿qué podemos hacer para callar en los cibeles ese loco que está allá en la otra esquina? No nos deja dormir, no nos deja escuchar televisión, no hace campaña afuera de la iglesia, no cierra las calles, soy una doña del sector. Ahora hay que, no se le puede decir nada, porque los hermanos salen para afuera y dicen que les molesta, y cuando están los curas y los marihuaneros, usted hace el escándalo y son aniñados, son los locos de ahí, ¿qué podemos hacerlo? Y él le dijo: ¿sabe? Yo no sé qué pueden hacer. Y dijo: pastor, no es chisme, no es cagüín, pero yo no es que me venga a pegar con un chanchito aquí
aquí en el cogote. Pero pastor, baja un poquito el sonido, no sea tan gritón cuando usted predique los domingos, no le predique tan fuerte a la gente, no ande peleando con otros ministerios. Viva ese evangelio que yo conozco, ese evangelio que no hay que complicarse la vida. Y yo le dije, no pastor, aquí en mi iglesia mando yo, el sonido lo mando yo, la palabra la mando yo. Y esa vieja cabuinera, esa vieja chimosa que se corta en la lengua, pero la palabra y el evangelio no lo van a frenar, porque la palabra dice, donde hubiera dos o tres en su nombre, ahí está Jehová. Mas mira, pastor, le dije yo. No, me dijo, es que a mí no me gusta andar peleando. ¿Qué evangelio está viviendo usted, pastor? Lo siento. Pero Dios me llamó a predicar la palabra. Y predique la palabra, pero no ande peleando, pastor. Yo le dije, y no es por saquear. Pero ¿sabe por qué aquí no pueden venir a hacer nada? Primero porque estoy bajo las normas de la ley. Y voy a pegarle aquí ahora con ustedes, dije yo. Dentro de esta iglesia tengo hermanos que son funcionarios de Carabineros. Y estoy tan bendecido que ellos no trabajan cuidando la ciudadanía. Ellos trabajan en Inspectoría General de Carabineros, donde trabajan con puros coroneles mayores que pegan un telefonazo a las comisarías y nos guardan. Y ahí se cumple la palabra de Jehová que dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de aquellos que le temen y los defiende. Y le dije, mientras esté esta bendición aquí, yo voy a seguir predicando la palabra, pastor. Hay que predicar la palabra, hay que levantar la voz en alto, hay que decirle a esta sociedad, así dice Jehová. Cuando todavía no se lo ve. Claro, tenéis que preservar lo que un día recibiste. ¿O no? Hay que preservar lo que un día recibiste. Te estoy metiendo estos polotitos con cuero de chancho con longaniza y huesito, porque los vaya a necesitar para este tiempo. Mira cómo yo termino cuando predico. Mira. ¿Quién dijo que los futbolistas mojaban la camiseta? Los predicadores también. ¿Cuántos dicen amén? Una falsa revelación espiritual contrae una falsa revelación bíblica. Cuando tergiversamos la verdad de acuerdo con sus conveniencias personales y desvirtúan el contexto bíblico de las grandes verdades y las grandes enseñanzas de la Biblia, entonces creen cosas y conceptos personales que no están de acuerdo con la verdad del Evangelio. Es necesario, termino diciendo, que la iglesia de Cristo se mantenga siempre vigilante, como lo están haciendo en esta noche. Vigilante y precavida contra la herejía que refuta las verdades fundamentales de la fe cristiana. Según lo que está escrito en la palabra de Dios, es una de las precauciones para la iglesia que evite los errores doctrinales y combatan las herejías. Las sectas se están multiplicando por causa del crecimiento del relativismo y el subjetivismo y el miticismo. Además, la rebelión moral y la desintegración de la fórmula ha contribuido el aumento de las sectas en todo el mundo, y eso está dañando el cristianismo. Por eso que la iglesia, hermano, y termino diciendo y llego al texto que he leído en esta noche, por eso que Pablo dice, ocúpate en estas cosas cuando se van a ocupar en las cosas de Dios. Permanece en ella cuando quieren permanecer en ella, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos los que estamos aquí en esta noche. Cuando levantan las manos y se sacan un amén. Y termino diciendo
ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. ¿Cuánto creen que Dios está oyendo a su pueblo? ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor en esta noche, hermano? ¿Cuánto le damos la gloria a Dios en esta noche por la palabra? ¿Cuántos hermanos glorificamos al Espíritu Santo en esta noche por la palabra? ¿Cuánto en esta noche, hermano, glorificamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? ¿Cuánto en esta noche reciben la palabra? Yo quiero ser respetuoso. El pastor me dio 3 horas para predicar y no alcancé a predicar 1 hora. No quiero hacer llamado porque quiero dejarle libertad al segundo mensaje, que nos dé el sello y nos ponga la bendición, porque el verdadero hombre de Dios tiene sabiduría. Levante sus manos al cielo. Señor, yo te doy gracias por esta palabra. Bendice a tu iglesia. Aquí hay predicadores, aquí hay pastores, aquí hay ministros tuyos, aquí hay hombres ungidos y llenos del Espíritu Santo. Padre, por tu palabra yo bendigo este ministerio. Bendigo a los que están aquí, a los que estamos oyendo el Evangelio y a los que estamos oyendo tu palabra. Señor, a medida que estemos en esta noche, Padre mío, alabando tu nombre, sana a los enfermos, hace milagros, echa fuera todo espíritu del diablo. Por tu palabra yo declaro sanidad, por tu palabra yo declaro liberación, por tu palabra yo declaro, Señor, los cielos abiertos, por tu palabra yo declaro la bendición del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Hermano, levanta tus manos, hermano, y sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido, sé bendecido. Por la palabra yo te bendigo en esta noche, por la palabra yo te bendigo en esta noche, por la palabra yo te bendigo en esta noche, por la palabra yo te bendigo en esta noche, por la palabra yo te bendigo en esta noche. Bendigo al pastor Luis Arce.